Mis hermanos, ¿qué necesitamos como seres humanos para vivir? ¿Cuáles serían las cosas que tú dirías, estas son mis cosas básicas para yo poder subsistir? ¿Cuáles serían esas cosas que tú y yo pudiéramos decir, necesito esto para poder seguir en el camino de mi vida? La realidad es que nosotros pasamos tanto tiempo enfocándonos en tantas cosas que al final no terminamos sabiendo qué es realmente lo que necesitamos. Malgastamos tanto el tiempo de nuestras vidas preocupándonos por cosas que de más, buscando cosas que puedan añadirle valor o sentido a nuestra vida, que terminan restándole. Puedo unirme a las palabras de un predicador que dijo alguna vez lo siguiente: nunca se ha visto una lápida que diga se murió de ansiedad, pero algunas deberían decir eso. La razón de esto, mis hermanos, es que hay tantas enfermedades que están conectadas directamente con nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones, tratando nosotros de asumir responsabilidades en la vida que a nosotros no nos pertenecen. El afán y la ansiedad tienen una connotación y es buscar solucionar las cosas que no están en nosotros solucionarlo, como vamos a ver en el transcurso de este texto. Muchas personas sufren de úlceras gástricas, muchas personas terminan con problemas cardíacos, muchas personas terminan enfermándose del colon y de distintos males por estar ansiosos, por vivir con preocupaciones desmedidas. Así que este texto es un texto que habla mucho a nuestras vidas, a los más ansiosos, a los menos ansiosos, a los que no se preocupan mucho, a los que se preocupan bastante. Porque ambos tienen que reconocer que muchas veces en el afán o en el no afán, lo que hacen es no buscar al Señor. Porque muchas veces el que no se afana lo que hace es confiar en su propio carácter. Es que yo soy muy tranquilo. Y pierde de vista que él no debe buscar el no afanarse en su carácter de ser un ser no afanado, sino que él debe buscar el no afanarse en aquel que sí controla todas las circunstancias y es nuestro Señor, ese Dios soberano al que nosotros hoy le cantábamos. Como también se ha afirmado, se ha dicho alguna vez, el afán no vacía el mañana de las tristezas, sino que vacía el hoy de su fuerza. Repito, no vacía al mañana de las tristezas, porque no te quita tristeza, sino que vacía al hoy de su fuerza. El afán lo que hace es que nos preocupamos o le colocamos la carga hoy, a nuestro día de hoy, de lo que no sabemos que vaya a pasar mañana. Y si mañana entonces esto, y si mañana entonces lo otro, vamos a darnos cuenta que eso no tiene que ver nada en lo absoluto con ahorrar o con tomar ciertas medidas para considerar, bueno, si viene alguna cosa en el futuro, aquí tengo para el imprevisto. No se trata de eso, se trata del afán, no se trata del ser buen mayordomo de los recursos que Dios te da. Estamos hablando del afán, cuando le colocamos preocupación a las cosas que todavía no nos hemos ocupado en ellas. Por eso se llama preocupación, nos ocupamos previamente en cosas que ni siquiera han ocurrido y en vez de recurrir al Señor, terminamos yendo nosotros a nuestras propias fuerzas y al darnos cuenta que no tenemos fuerzas, nos afanamos, nos llenamos de ansiedad porque no podemos solucionar absolutamente nada. De eso, mis hermanos, se trata nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Hablaremos de dónde debe estar puesta la mirada en cuanto a nuestra provisión. Por eso el título de nuestro sermón de hoy es La verdadera provisión en el reino. ¿Dónde debe buscar el cristiano, el ciudadano del reino de los cielos, su provisión? ¿En las cosas de este mundo y afanarse por ellas? ¿O en el Señor y descansar en su soberana y perfecta voluntad? ¿Dónde creen ustedes que debería estar? La respuesta sería obvia, pero la pregunta inicial sería, ¿realmente tú confías en ello? Porque si algo nos enseñó la semana pasada, es sobre el peligro que representa para nosotros poner nuestra mirada en los bienes materiales. Poner nuestra mirada en los bienes materiales, en aquellos que son perecederos, en aquellos que son, que se corrompen, aquellos donde la polilla, donde el orín lo corrompe, aquellos tesoros terrenales que los roban, que se pierden, o mejor colocar nuestra mirada en los tesoros celestiales, en las cosas espirituales, donde acumulamos tesoro que nunca se pierden, que son eternos. Es a ello donde nos invitaba el texto inmediatamente la semana anterior a nosotros tener nuestra mirada. Y lo que vamos a ver hoy es consecuencia de lo que veíamos la semana anterior. Estos hijos del reino ponen su mirada
hacia el Señor, pero ahora ellos saben que están en la tierra. Señor, tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos y yo miro a ti, Señor, pero todavía estoy en la tierra, ¿qué hago? Bueno, Dios quiere decirnos en su palabra que debemos dejar a un lado la ansiedad y seguir confiando en Él, que es el Padre que cuida de nosotros, que es el Padre que nos tiene cuidado. Y vamos a dar unos ejemplos acerca de cómo nosotros deberíamos saber que Él cuida de su creación y que al final también cuida de nosotros. El Señor se dirige a aquellos que se supone que han tomado la decisión correcta, la decisión de haberse decidido por el reino, por hacer tesoros en el cielo, por mirar solo al Señor y por servirle solo a Él. Los anima a que vivan confiadamente, entendiendo que Él tiene cuidado de sus necesidades. Obviamente, mis hermanos, nuestro Dios entiende que vivimos rodeados de un mundo que nos ofrece constantemente millones de cosas, infinidades de cosas. Basta solamente comprender la televisión y darnos cuenta de los comerciales que nos ofrecen cielo y tierra. Pero también cuando nosotros observamos promociones como las de antier que nos dicen día sin IVA, ven, compra, no importa, gasta todo lo que tienes. Si usted hace y usted buscó en las estadísticas, un banco que se encarga de medir las tarjetas de crédito, era una cifra enorme. La gente, la mayoría no tenía dinero, simplemente estaba pasando tarjetas de crédito. Solamente desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana había sido la cifra récord en todo nuestro país en ventas electrónicas. La gente se desborda por las infinitas ofertas que le ofrece este mundo y nosotros como hijos de Dios nos vemos tentados a lo mismo. Y eso nos genera ansiedad, nos genera afán, porque vemos mucha gente a nuestro alrededor que compra cosas y tú luego ves la pared de tu casa que está vacía y ni un televisor de 14 pulgadas tiene. Y te llenas de afán porque crees que eso deberías tenerlo. O cualquier otra cosa, o puedes decirte, mira, yo haciendo mis clases en Zoom, o yo haciendo mis conexiones en Zoom con este computador que tengo que tiene Windows 95, y ya la gente está con otro Windows o con otro equipo. Y a veces nos llena estas cosas de ansiedad. Y aquí está nuestro buen Padre diciendo, no te llenes de afán y de ansiedad. No es que no podamos tener algunas cosas, o no es que no podamos tener cosas. El asunto aquí en cuestión, mis hermanos, es el afán y la ansiedad cuando no tenemos cosas. Y el Señor va a poner como ejemplo las cosas más básicas que tú y yo pudiéramos necesitar. Así que en este sentido, acerca del afán y la ansiedad y acerca de ver nuestro verdadero proveedor, trata nuestro sermón de la mañana de hoy. Y yo quisiera que viéramos todo el texto que acabamos de leer siguiendo los siguientes puntos. Número 1, un llamado a evitar la ansiedad. Número 2, las razones para evitar la ansiedad. Y número 3, un llamado a confiar en el Señor, nuestra verdadera provisión. Un llamado a evitar la ansiedad es nuestro punto inicial. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este texto, mis hermanos, tiene una conexión clara con todo lo que el Señor ha venido hablando. Ese por tanto, recuerden, cada vez que usted encuentre una palabra como por tanto, entonces, porque, pero, y son palabras que llamamos como conectores. Se conocen como conectores porque conectan el pasaje o lo que tú estás leyendo con algo anterior que viene. Así que el sermón anterior y lo que Jesús ha dicho anteriormente se conecta con esto. Es decir, los ciudadanos del reino que atesoran al Señor, que atesoran al reino por encima de cualquier cosa, esto dice el Señor, por tanto, resultado de eso, por tanto, les digo, no os afanéis. Es una idea que se conecta, ya que tienen claro que no debemos vivir de acuerdo a las riquezas de este mundo, no se afanen ni se consuman en ansiedad. Básicamente eso es lo que nos dice nuestro Señor. Hay otra cuestión a considerar aquí interesante, y es que las palabras de Jesús que son consoladoras realmente, él argumenta de una manera que se conoce como manera a fortiori. Aquellos que les gustan estos términos y que anotan estas cosas, la expresión a fortiori está contenida, está expresada en muchas ocasiones en la Escritura. Este asunto es cuando se dice una idea que suena como algo como, si esto es así, ¿cuánto más aquello? Eso
Jesús emplea mucho esta expresión. Esto se conoce como a fortiori o como argumento a fortiori. Se expresa algo, si esto es así, ¿cuánto más aquello? Jesús emplea, y en este texto vamos a encontrarlo varias veces, Jesús empleándolo. Un ejemplo de ellos es Romanos 8:32, que nos dice Pablo allí en esa carta, diría, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, esa es la primera parte del argumento, como dice luego, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que Jesús lo que está haciendo es colocándonos una situación para luego decirnos a través de una pregunta, ¿cómo no el Padre ha de hacer tal cosa? Y es hermoso cómo el Señor utiliza este instrumento, este elemento para hacernos ver una realidad. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Completa el argumento. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tales necesidades, mis hermanos, que aquí Jesús nos menciona como el vestir y el comer, donde el comer claramente tiene un mayor significado, pero el vestido también se convierte en una necesidad básica. Ambas cosas son vitales y necesarias para nosotros, aunque el Señor menciona estas necesidades y que deberían ser seguramente las que cualquier hombre debería afanarse más por tener. El Señor aquí nos está diciendo que a eso, aún en eso que es tan básico y simple y necesario, nosotros no deberíamos afanar por esas cosas. Nota que el texto no te está diciendo que no busques el trabajar para alimentarte y para vestirte. No está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que no deberíamos afanarnos. Es decir, colocar nuestra atención, toda nuestra mirada y todas nuestras fuerzas en preocuparnos porque no lo tenemos. No, no tiene sentido y es lo que el texto nos va a seguir hablando. La idea aquí es clara, mis hermanos. De nada nos sirve a nosotros afanarnos. Nadie, por más que lo haga, cambia la circunstancia. Esta idea no debemos perderla de vista. El llamado no es simplemente que tú digas, ok, listo, ok, entiendo. No debo tener afán. Y me voy a repetir todos los días, no debo tener afán. No debo tener afán. No. El punto aquí no es considerar simplemente esto como un mandamiento. Es que tú puedas entender que no tiene sentido. No es que simplemente lo veas como un mandamiento, porque si tú lo ves de esa manera, tú te vas entonces ahora a afanarte porque te estás afanando. Lo explico mejor. Una persona que entendería esto como que es un mandato, que no te puedes afanar y que los cristianos no nos afanamos como un mandato obligatorio y casi que imprecatorio, que casi que te va a consumir, termina haciéndote eso. Termina tú simplemente pensando, yo no debo afanarme, yo no debo afanarme, yo no debo afanarme, yo no debo afanarme. Y eso termina afanándote. Y no es lo que Cristo aquí está transmitiendo. Él nos está diciendo que no tiene sentido el afanarte. Y en vez de afanarte, el punto y el asunto es llevarte a donde tú deberías mirar antes que el afán. Antes de tú llenarte de ansiedad, deberías considerar a alguien realmente superior a cualquier asunto en este mundo. La idea aquí es, mis hermanos, voy a resumirla en estas dos cosas elementales. Aunque tú carezcas de las cosas básicas de la vida, aunque tú hoy no tuvieras nada que comer o ningún, como dirían vulgarmente, ningún trapo que vestir, mis hermanos, la vida, dice el Señor, es mucho más que eso. La vida es mucho más que el comer y que el vestir. Y también podemos decir de esto que nada ganamos con afanar. Vuelvo a decir, no quiere decir que no trabajamos para poder alimentarnos ni para vestirnos, pero la vida es mucho más que eso. Es lo que el Señor nos está diciendo acá. Ya veremos la razón por ello. Por eso encontramos que nuestro segundo punto argumenta acerca de ello. Nos va a dar razones, nos va a dar el Señor razones para evitar el afán y la ansiedad. En el punto número 1 encontramos que se nos dice que no deberíamos llenarnos de afán y ansiedad, que la vida es mucho más que eso. Pero ahora en el segundo punto vamos a encontrar razones para ello. Y mis hermanos, aquí nos vamos a detener un poco más, porque necesitamos ver esas razones para evitar la ansiedad. ¿Por qué deberíamos nosotros evitar la ansiedad? Lo reitero, mis hermanos, quisiera que esto quedara claro. El asunto no es simplemente no afanarnos, ya que existen cosas legítimas que tal vez, o bueno, cosas legítimas tal vez no, pero existen cosas que pudieran a nosotros llevarnos a afanarnos si usted dijera, pero esto tiene sentido que yo me preocupe. Por ejemplo, permíteme colocarte unos ejemplos. Un hijo sale con sus amigos de la iglesia a ver una película, a ver el cine, y se hace tarde y no vuelve.
Una madre se afana, una madre se preocupa. Ahora, una madre que está gestando, tiene un bebé en su vientre, pero ella ya no siente que su bebé se mueve. Ella está sintiendo, o más bien ella no está sintiendo que hay vida dentro de ella. Eso es preocupante. Pudiera ser eso preocupante. Un estudiante que tiene un examen importante y que necesita una nota, se llena de preocupación también. Ahora, un hombre trabajador y que de repente recibe una carta el viernes por la tarde o un llamado en su oficina que le dice el jefe, necesito hablar con usted. Se preocupa, se afana, se llena de ansiedad. Ahora, yo no estoy diciendo que existan cosas que valen que nosotros nos afanemos. Lo que quiero decir es que son cosas por las cuales nosotros normalmente nos alteraríamos o nos afanaríamos. El asunto es, mis hermanos, que afanándote no solucionas nada, sino que suceden cosas como esta. La madre que está esperando que sus hijos lleguen se pone a preocupar y decir, ¿y si los secuestraron? ¿Y si entonces lo llevaron para algún lado y le dieron escopolamina? ¿O si entonces de pronto con esos muchachos se fueron, quién sabe, para algún lugar? Y se empieza a llenar sus cabezas de cosas y muchas veces simplemente fue que la película se retrasó por X razón. O la madre que está con el bebé encinta, que está aquí gestando al bebé. Claro que debe ser una situación que la lleve a actuar, en ir a un médico, a ir a un doctor para que la analice, ¿cierto? Para que la revise. Pero afanándose no soluciona nada. Afanándose no soluciona nada. Tampoco soluciona nada un estudiante que se estresa y que se llena de mayor carga cuando está estudiando para un examen importante. Como tampoco soluciona nada el hombre que se preocupa antes de ir donde su jefe pensando, y si me boto del trabajo, ¿quién alimenta a mis hijos? No soluciona nada el afanarse y el preocuparse. Ese es el punto, mis hermanos. No es que nosotros no vivamos pensando, bueno, por algo me llamarán, tiene que haber otra actitud, y esa es donde nos quiere llevar el texto. No ganas nada afanándote. ¿Qué ganarás angustiándote, pensando de más, solucionándolo en tus pensamientos cuando el asunto ni siquiera ha llegado? Lo que nos invita el texto es a no estar ansiosos, y como he dicho, nos da razones que son muy claras. Y yo quisiera empezar por la primera razón. Por lo menos voy a mencionar 3 razones. La primera de ellas es que porque Dios tiene cuidado de nosotros, no deberíamos nosotros afanar. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. La primera razón, o el primer argumento que Jesús nos menciona, se encuentra en la naturaleza, en la creación. Debemos evitar la ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Y para ilustrar eso, emplea 2 ejemplos de la naturaleza. El primero de ellos es el ejemplo de las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Luego pregunta, el mismo argumento a fortiori. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Al colocar esto de que las aves del cielo, este primer ejemplo, Jesús está colocando en las mentes de las personas algo que era común. Probablemente Jesús estando allí en el monte, al hablar de esas personas de las aves del cielo, probablemente se admiraron y vieron muchas aves del cielo. Vieron muchas aves sobrevolando alrededor de ellas, de estas personas. Gran variedad de las mismas aves, avistamiento por estas personas de estas aves, y al Jesús mencionarla, probablemente la gente empezó a observarlas y a darse cuenta que allí estaban. Al Jesús mencionar estas aves, les pone a ellos a considerar que piensen cómo esas aves se alimentan. ¿Quién las alimenta realmente? Existen personas que son especialistas científicamente en observar las aves. Se les conoce como ornitólogos. Existen también muchas otras personas que lo hacen por diversión. De hecho, existe un turismo especializado dedicado al avistamiento de aves. Y una de las cosas que observan tanto los especialistas científicos como los que lo hacen por diversión, una de las cosas que observa es la dieta de las aves. ¿Qué comen las aves? Para un naturalista, para un evolucionista, la respuesta sería, oh, gran maravilla de la selección natural, gran maravilla de la evolución. Mira las aves, encontraron que aquí no había nada, entonces su pico se deformó o se hizo de tal manera para que pudiera comer peces, o para que pudiera comer nueces, o para que pudiera comer semillas, o el colibrí es delgado y vuela de esa manera para poder chupar el néctar. Y así piensan ellos, pero los creyentes, cuando pensamos en las aves y en las maneras tan distintas que
que buscan el alimento y de la dieta tan distinta que tienen entre ellas, lo que observamos es a un Dios creador que las hizo así y un Dios creador que sostiene su creación y alimenta esas aves. El Dios soberano es el que alimenta a las aves, incluso a las palomas que están en un parque, que un hombre llega y le tira maíz para que coma. Dios le dio trabajo, le dio sustento a ese hombre para que comprara un maíz, para que llevara la bolsa de maíz, para que fuera con sus hijos y le tirara el maíz a esas palomas. El Dios soberano obra de tal manera que aún el ser más insignificante de su creación, Él lo sigue sosteniendo. La creación está sostenida por nuestro Dios soberano. Perdón. Sin embargo, mis hermanos, estas aves no siembran, estas aves no ciegan. Tú nunca ves a un ave preocupada diciendo, ay, ¿qué te pasa, Ruiseñor? No, estoy preocupado. Mañana yo no sé qué comer. Tú no lo observas así. Las aves salen, vuelan, a alimentarse. Y si alguno dice, ok, entonces lo que Jesús me está diciendo aquí es que yo me quede relajado y espere que la comida llegue a mí. No, tú nunca encuentras a un ave, salvo un polluelo, como un bebé nuestro, que no puede alimentarse por sí solo y su mamá le lleva comida. Nosotros vemos que las aves salen, pero no salen preocupadas, salen simplemente a buscar su alimento diario. No hay afán en ellas porque el Padre las alimenta. Es el Señor quien cuida de ellas. Y el texto nos va a decir, ¿acaso tú no vales más que un ave? Veis, escribe Martín Lutero con gran encanto. Martín Lutero escribe esta frase con un encanto único. Dice, Él hace a los pájaros nuestros educadores y maestros. Es una desgracia permanente y grande para nosotros que en el Evangelio un desvalido gorrión se convierta en teólogo y predicador de los más sabios de los hombres. Donde quiera que escuchéis a un ruiseñor, por tanto, estaréis escuchando a un excelente predicador. Es como si él dijera, prefiero estar en la cocina del Señor. Él ha hecho los cielos y la tierra, y él mismo es el cocinero y el anfitrión. Cada día alimenta y nutre de su mano a innumerables pajarillos. ¿No valemos nosotros mucho más que ellos, mis hermanos? Aún en un mundo donde los animales en ocasiones son elevados a un precio mucho mayor que el hombre. De hecho, el que mata a un huevo de águila tiene una pena y tiene una multa mucho más grande que aquel que mata a un bebé en el vientre de su madre, donde se está gestando también. O sea que es peor si una persona destruye un huevo de águila, que no estoy diciendo que sea algo que tengamos que hacer, simplemente que no es posible que nosotros podamos pensar que tiene más valor la vida de un animal que la vida de un ser humano. Aún en un mundo donde se afana por decir eso, nosotros tenemos que seguir creyendo lo que el Señor nos dice. Tú y yo valemos más que un ave. Y sin embargo, al ave el Señor se encarga de cuidarla. No nos afanemos por ella. Porque ¿quién de nosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La idea que nos está diciendo aquí de añadir a su estatura un codo es como la traduce la Biblia de las Américas, o como también otras versiones como la NTV o la NBI. Es decir, ¿quién de nosotros, por mucho que se afane, pudiera darle años más de vida? O sea, o obtener más años de vida, o darle más tiempo a su vida, sería más o menos la idea. ¿Quién de nosotros, por más que se afane, puede decir, yo hice esto y esto y esto y me afané de tal manera, ahora yo voy a vivir 5 años más? ¿Quién puede asegurar eso? ¿O quién puede decir eso? Absolutamente nadie. Y ese es el punto, mis hermanos. Afanándonos no logramos nada. En el reino, Dios cuida a los suyos y los provee. Es por eso que en oración del Padre nuestro, ¿qué pedimos nosotros? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros confiamos, sabemos, descansamos en que es nuestro Padre quien nos da de lo que necesitamos. Pero el Señor ha de colocar otro ejemplo en este asunto de que Él tiene cuidado de nosotros. Y es el otro ejemplo también de la creación, y es tomado de las flores silvestres del campo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Otras de las grandes preocupaciones de nosotros en este mundo es nuestro vestido. De hecho, el vestido se convierte junto con el alimento una de las necesidades más básicas. Y como hemos llamado como básica, como primaria estas necesidades, aunque sean de esa manera, que son consideradas vitales para nosotros subsistir, el Señor aquí nos dice,
y nos coloca otra vez diciéndonos a través de los lirios del campo que el Señor cuida de ellos, que ni aún el mismísimo Salomón, el rey, ese rey de mayor poder económico que ha tenido Israel, ni ese rey con todo su dinero y con su posible ostentación y opulencia, aunque buscara vestirse de la manera más opulente, ni siquiera él se pudo vestir de manera tan real, tan majestuosa como estas flores que están en los campos de Israel cuando Jesús está hablando. Ni siquiera miren estas flores, señala el Señor, las lirios de los campos, y seguramente esas personas miraron alrededor de ellas esas flores majestuosas, hermosas. Ni siquiera sé si tal vez al Señor decir, la gente hasta sintió su aroma. La gente dijo, sí, qué flor tan bella. Bueno, ni esas flores nos enseñan que Dios cuida de ellas. Y ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, pudo vestirse como ellas. Dios cuida de su creación. Y yo preguntaría, ¿nosotros no somos más valiosos que ellos? ¿Cómo el Señor no nos va a vestir? ¿Cómo el Señor no va a cuidar de qué nosotros nos vamos a poner? Sin embargo, mis hermanos, el mundo nos seduce. Y encontramos entonces que muchas personas viven frustradas por no vestir, y no por el vestido, sino porque no visten a la moda. Su angustia se manifiesta y llegan a perder el control cuando tienen dinero y van a un almacén y no se miden en gastos. Cuando llegan ciertas épocas, hasta se sumergen en profunda tristeza. Llega diciembre, no tienen estreno, entonces dicen, yo no voy a salir, yo no voy a hacer esto, me van a ver con la misma blusita, el cumpleaños de tal amiga, no, yo para allá no voy, ¿por qué? No tengo que ponerme. ¿Tienes un closet lleno? Sí, pero no tengo ropa nueva. ¡Wow! ¡Qué insensatez de nuestra parte! Cuando colocamos como que toda nuestra vida está pendiendo de lo que tengamos. Cuando vemos, no nos damos cuenta que lo importante seguramente es que tú fueras el hijo del rey, que no le preocupan estas cosas, pero que está allí acompañando a una persona en un momento que es importante para ella. No es así como se comportan los hijos del reino. En palabras de Spurgeon acerca de esto diría, lirios encantadores, ¿cómo reprendéis nuestra necia agitación? La primera razón para evitar la ansiedad, mis hermanos, es fijarnos en que Dios cuida de nosotros, y el ejemplo de esto lo vemos en la creación. Ahora, la siguiente razón, para considerar no vivir en ansiedad, es que si lo hacemos, estamos demostrando que es una falta de fe, porque es una muestra de falta de fe. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús vuelve de nuevo a los contrastes. Jesús vuelve de nuevo a utilizar esta expresión de colocarnos algo y decírnoslo para contrastar con otro punto. Nos coloca aquí, nos hace pensar en la hierba del campo. Esa hierba que cuando se crecía era cortada, se amontonaba, se colocaba con tiras, no sé, las amarraban, las colocaban en un lugar y servían luego como combustible para los hornos, se encendía para eso. Así que esa hierba nos dice acá que hoy es y que tú la ves radiante y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. Aunque vaya a ser usada esa hierba para un asunto de quemarla, aunque sea para un asunto perecedero, para un asunto etéreo que se consume rápido, aunque sea para eso, Dios la viste hermosa. ¿Cuánto no más nosotros, mis hermanos, que tenemos una connotación de eternidad en nosotros? Jesús, al utilizar estos contrastes, muestra lo que sucede a la hierba del campo, pero sin embargo, cómo Él la cuida. ¿Por qué pensar nosotros que Él no hará lo mismo de nuestras vidas? Básicamente eso es lo que nos dice acá. Él quiere que los miembros del reino eviten la manera de conducirse en ansiedad, así como hemos visto con anterioridad que Él quiere que no sigamos la manera en que los fariseos llevan a cabo su religión. De modo similar se nos dice. Es como si el Señor nos dice que una manera de vivir desenfrenada y sumergida en el afán y la ansiedad no es más que una muestra de la debilidad de la fe de alguien. Y esto no es falta de pensar positivo para el futuro, sino falta de conocimiento de Dios. Permíteme explicarlo. Esto no consiste esta falta de fe en decir, es que tienes que tener fe, ve positivo. No declares eso sobre tu vida. No vayas con esa actitud derrotista porque te va a ir mal. Ve por la vida con actitud de ganador, de vencedor. No es a eso lo que se está refiriendo Jesús, porque no es fe en mí mismo, porque no es fe en la fe como algo abstracto, es fe en aquel que es el objeto de nuestra fe, que es el Señor.
Es al Señor que tenemos que mirar. Hombres de poca fe, hombres que no confían en Dios. Si ustedes simplemente se afanan, lo que ustedes están diciendo al afanarse es, yo no confío en Dios lo suficiente para poder descansar en que Él va a tener control de esta mi situación. Por eso me afano, porque no tengo fe. Es una demostración el afán de que carezco de confianza en el Señor. Podemos afirmar entonces, mis hermanos, que la falta de fe es una razón para nosotros evitar la ansiedad, ya que esta nos lleva a ignorar que Dios es soberano y que también tiene cuidado de nosotros. Deberíamos considerar al Señor y mantener nuestra confianza en Él. Ahora, la tercera razón que quiero darles, porque más bien el texto nos da, es que no debemos conducirnos como los paganos. Jesús aquí le está hablando a los ciudadanos del reino. Y a los que no son los ciudadanos del reino, podemos decir que son los paganos. Aquí nos dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aunque aquí el texto nos está hablando a los gentiles, que son técnicamente los no judíos, pues Jesús tiene en su audiencia una audiencia de un sentido donde Él está hablando de cosas espirituales. Y de cierta manera, aquellos gentiles paganos, ellos lo que buscan es todas estas cosas y por ellas se preocupan, pero ustedes no debería ser así porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Como hemos dicho al comenzar este capítulo 6, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y que nosotros le pedimos a Él sometiéndonos a Él y no simplemente obligándolo a que nos pudiera dar cosas, porque eso no podríamos nosotros hacerlo. No tendría sentido, no podemos torcer el brazo de Dios. Sin embargo, aquí se nos invita a que otra razón por la que debemos evitar el afán es porque ello evidencia que estamos persiguiendo las mismas cosas que el pueblo pagano. Nos pareceríamos más a aquellos que no tienen a Dios que a aquellos que tenemos a Dios. Eso ya en sí mismo es un problema, porque nosotros debemos conducirnos de manera distintas a ellos. Nosotros debemos reaccionar de manera distinta a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ya es una esperanza futura eterna que es en Cristo, porque el Señor es nuestro Padre, porque de lo contrario nosotros estaríamos comprometiendo nuestra fe. Mis hermanos, nosotros, como diría Donald Carson, y voy a leerlo, acerca de lo siguiente, tiene sentido esto, nuestras preocupaciones no deben parecerse a las del mundo. Cuando el cristiano se enfrenta a la presión de un examen, la siente igual que el pagano en el aula de al lado. Cuando el dinero escasea, incluso para comprar lo básico, se queja con las mismas palabras, el mismo tono, la misma actitud de los que lo rodean. Dejemos de lado el pensamiento secular. El seguidor de Jesús procurará llevar un estilo de vida distintivo, uno que se caracterice por los valores y los puntos de vista tan distantes de los que tienen los paganos, de forma que su vida y conducta están, por así decirlo, marcados con las palabras fabricado en el reino de Dios. Yo recuerdo cuando era niño que existía un lápiz que creo que todavía existe el lápiz, pero ya no lo piden tanto. Pero en la época en que yo era niño, el lápiz mongol era el lápiz por excelencia. Ese lápiz mongol número 2 era el lápiz que usted sabía que le sacaba la punta y ahí se permanecía la punta. Y se consumía hasta el grado de quedar así solamente la última punta con el borrador allí pegadito. Era una cosa espectacular. Pero cuando de pronto llegaban su papá o le compraban a usted o llegaba a sus manos un lápiz que tenía muñequitos, normalmente era blanco con un montón de muñequitos, y usted lo veía bonito el lápiz, pero como dijera aquí unas letras chinas y luego al lado dijera Made in China, o como nosotros lo pronunciamos, no, Made in China, usted decía, no, malo, es malo este lápiz, porque usted lo cortaba, en un día usted ya tenía medio lápiz, porque tanto cortarlo con sacarle la punta, el lápiz quedaba reducido porque era muy pésimo la calidad de eso. Hoy probablemente los productos de China, muchos ya no tienen esa misma condición, ya han mejorado mucho la manufactura y demás. Sin embargo, al colocar este ejemplo, lo que quiero decir es que anteriormente cuando algo decía Made in China tenía un significado y uno decía, no, malo. Pero cuando algo dijera, por ejemplo, un motor que dijera Made in Germany, hecho en Alemania, tú decías, bueno.
porque el nombre o de dónde el lugar de fabricación indicaba la calidad de eso. Mis hermanos, nosotros somos made in reino de Dios, somos hechos en el reino de Dios, fabricados en el reino de Dios, somos ciudadanos del reino. Se debería identificar en nosotros la calidad de nuestra fe en las acciones diarias. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Es en el Señor o es en las cosas del mundo? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Nos llenamos de ansiedad igual que el mundo? ¿O en cambio nosotros permanecemos confiados en el Señor? Que a pesar de que hoy no vemos nada, que a pesar, Señor, de que me pueda angustiar, Señor, miro hacia ti. ¿Dónde está nuestra mirada, mis hermanos? Debe haber distinción en nosotros en la manera en la que respondemos ante las adversidades. El mundo confía en las posesiones materiales que tiene, en todo lo que posee, y eso tiene que ver con el tesoro terrenal. Nosotros somos llamados a algo superior a eso. Nuestro llamado es a confiar en nuestro Señor. Y he allí, mis hermanos, entonces nuestro tercer y último encabezado, un llamado a confiar en el Señor. Nos dice el texto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nuestro llamado, mis hermanos, es evitar ese afán que consume, ese afán que daña, que enferma, que te llena de úlceras, que te llena de constipación, que te enferma, que tu colon afecta, que tu corazón le da arritmia. Todos estos afanes que terminan manifestándose en forma física también. Estas cosas somos llamados a dejarlas, o más bien cambiarlas. Porque no es dejarlo, simplemente dejarlo porque terminas afanándote en ese afán, sino más bien a cambiar la mirada hacia dónde la vas a poner y volcarte entonces hacia el Señor. La palabra buscar en este caso sí es un imperativo presente. Funciona aquí como un mandamiento, y es un mandamiento de implicación continuada. Es una búsqueda continuada del Señor. Como vamos a ver que termina este texto diciéndonos que es de cada día. Cada día es una búsqueda incesante, constante y diaria. Lo que Dios hace es proveer a sus hijos de lo que ellos necesitan. Y lo que tú y yo más necesitamos es a nuestro mismo Señor. Por eso colocamos nuestra mirada en Él. Nuestra mirada está puesta en Él. De todas las acciones que tenemos, de todas las opciones que tenemos, de todas las cosas que podemos buscar y de las cuales ocuparnos, debemos buscar primeramente las cosas de aquel a quien pertenecemos. En vez de buscar las cosas del reino del que no somos, deberíamos buscar primeramente las cosas del reino al que pertenecemos. Por eso se nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia tiene que ver con las obras que el Señor ya ha dado, obras de justicia para que nosotros estemos en ellas. Recuerden cuando nos dice en las bienaventuranzas, que también están en este sermón del monte, que nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados de ella. Aquellos que buscan estar, no justificación de ser salvos, sino aquellos que son salvos y siguen en ese camino de salvación, de santificación. Es el camino que prosigue después de ser nosotros salvos o ser hechos hijos de Dios. Continuar en esto de ser santos como nuestro Dios es santo. Así que a eso se nos está refiriendo. Somos ciudadanos del reino, persigamos las cosas del reino. Les pertenecemos a Dios, busquemos las cosas de Dios. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nos dice la palabra. Ahora, esta es una promesa maravillosa. Contiene un llamado, un mandato que nosotros tenemos que obedecer, y es buscar al Señor. Sin embargo, permíteme aclarar tres cosas que son importantes en ella. Porque pudiera ser que al tú observar esta promesa, tú digas, ok, listo, ya está. Aquí está mi vida solucionada. Buscaré al Señor entonces todos los días, de mañana temprano lo haré, en la noche, todo el día, y Él me tiene que solucionarlo todo lo que yo quiera. No es así como funciona, amigo mío. Y si te lo han enseñado así, no es lo que se te está diciendo. No porque yo lo diga, es porque el texto nos está hablando en un contexto. Lo primero que debo decir es a quién va a dirigir esta promesa. Nuestro hermano Wolfram, en una de sus intervenciones mientras cantábamos, nos hacía énfasis en ello. Esta promesa está dirigida a los ciudadanos del reino, a los que son del Señor, a los que han rendido su vida a Él, a los que han creído en Él, a los que son salvos. A ellos está dirigida esta promesa. Así que
primero que decir es que tiene un público objetivo. Segundo que podemos decir de esta promesa es que las cosas que allí se prometen son de las mismas cosas que el Señor está hablando, las cosas básicas y necesarias que tú requieres para subsistir. Aquí no se nos está hablando como un cheque en blanco que le dice el Señor, pon allí todo lo que quieres y pide con lo que tú quieras que allí te lo voy a dar. Ok, Señor, yo buscaré tu reino y tu justicia y tú me tienes que dar el último carro que haya sacado X compañía. Yo me tienes que dar, Señor, esto y mi hijo no puede estudiar en X universidad, sino en esa. Porque aquí lo dice, te estoy buscando a ti. Eso no es lo que nos está diciendo el texto. En el contexto que se nos está hablando en cuanto al sustento y al abrigo. Y si tenemos estas cosas, podemos decirle, gloria sea a ti, Señor. Y si en un momento escasea, eso es lo siguiente que quiero hablar como excepción de esta promesa. Cuando el Señor nos envía a prueba, nosotros sabemos que viene de su mano y que en un momento determinado pudiéramos estar necesitados de alguna de estas cosas, escaseando la comida o escaseando el vestido. Y sin embargo, pudiera ser un momento donde el Señor estaría probando nuestro corazón y deberíamos también decirnos, el Señor es bueno en todo tiempo, como cantábamos también en la mañana de hoy. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, mis hermanos, podemos llegar a decir que Dios cumple sus promesas. Finalmente, mis hermanos, el Señor nos llama a mostrar confianza en Él y en su provisión. Nos invita a que nuestra preocupación no sean las cosas terrenales, sino las cosas celestiales, el reino de los cielos. Debido a que Él tiene cuidado de nosotros y conoce nuestras necesidades, nosotros debemos buscar con afán, en vez de afanarnos por otras cosas, el afán nuestro debería ser por buscar el reino de Dios y su justicia. Esta es una promesa que está dirigida a los hijos de Dios y el objetivo es asegurarnos, mis hermanos, que nuestras necesidades esenciales estarán cubiertas por su promesa de provisión y en eso debemos nosotros descansar tranquilos. Como manera concluyente de toda esta enseñanza, usaré las mismas palabras que Cristo usa para concluir. Versículo 34. Así que no os afanéis, es la conclusión de lo que hemos visto. Así que, toma todo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. He dicho que nosotros no debemos pensar en el futuro, en simplemente decir, no, yo nada más pienso en el cada día. No nos está diciendo eso en el texto, porque probablemente muchos de ustedes están pensando en casa y han ahorrado para ello y eso es a futuro que la van a terminar pagando y demás. No nos está hablando acerca de ello, nos está hablando en cuanto al afán. Cada día va a traer un propio afán y cada día vas a necesitar al Señor. Cada día vas a necesitar al Señor. Por eso dice, buscad primeramente, es una búsqueda incesante. Hoy está pasando, hoy voy a tener afanes y ansiedades, pero busco al Señor. Mañana al comenzar el nuevo día, voy a tener otra vez ansiedades y otra vez debo buscar al Señor. Y esto tiene sentido para la gente de este siglo en el que el Señor está hablando directamente, que estuvo hablando, porque la mayoría de su público que estaba allí no tenían un trabajo que le pagaran quincenal o mensual, como hemos dicho, sino que su pago era diario. Ellos tenían que buscar para gastar lo diario y al día siguiente no sabían si realmente podían obtener beneficios o obtener recursos. Así que su ansiedad era mayor porque era diaria, como muchos de nosotros pudiéramos tener trabajos donde vivimos del día a día. Sin embargo, el Señor aún nos dice que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al Señor. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Buscamos a nuestro Señor y descansamos en Él. Quiero terminar, hermano, con estas preguntas. Te pregunto, hermano. Te pregunto, amada hermana. ¿Cómo saldrás tú de aquí después de esta transmisión? ¿Cómo sales de aquí hoy? ¿Qué está ocupando tu mente? ¿Qué es aquello que ocupa tu mente? ¿Qué es aquello que te roba el sueño? Esa es otra cosa que produce la ansiedad y no había mencionado. Causa desasosiego, insomnio, pesadillas. ¿Qué está ocupando tu mente? Hemos visto que aún las cosas más básicas, ni siquiera esas, deberían perdernos de vista de nuestro Señor. Te pregunto, ¿cómo responderás a esta invitación de parte del Señor, hermano, hermana? ¿Cómo responderás a la invitación del Señor de dejar de estar ansioso, de dejar de afanarte
y buscarlo a Él. ¿Cómo vas a responder a esto? ¿Será Él acaso tu provisión? ¿O seguirás afanándote por las cosas de este mundo? Amado hermano, yo espero que el Señor te obre en tu corazón y tú con sabiduría puedas realmente tomarlo a Él como tu proveedor, como tu provisión. Él es tu todo. Descansa en Él, hermano. Descansa en Él, hermana, y ten paz. Amigo que estás aquí sin Cristo, que has escuchado que esta promesa es para los hijos de Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, amigo, tú debes reconocer que no hay en este mundo algo que te pueda proveer como Dios aquí promete hacerlo. No existe nada. De hecho, tu mayor necesidad, Él la cubre. Tu mayor necesidad, amigo mío, era la necesidad mayor que tiene todo hombre. Y esa necesidad Él la cubrió. Esa deuda Él la saldó. Los pecados son perdonados. Podrías tú andar en este mundo buscando provisiones de todo tipo en cualquier lugar, pero nada ni nadie jamás podrá proveer para el perdón de tus pecados. Pudiera ser el hombre más rico o pudiera ser incluso el hombre más pobre, pero ni tu escasez ni tu abundancia proveerá jamás para el perdón de tus pecados. Solo Cristo lo ha hecho y por eso te invito, amigo mío, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y obtén el perdón de tus pecados. Y Él promete a aquellos que vienen a Él así, humillados y rendidos ante Él, promete recibirlos y no echarlos fuera. Y no solamente eso, sino que les ama y les considerará sus hijos. Y ahora, hijos, ¿crees que no te sostendría por siempre? ¿Crees que no te sostendría para siempre? Como Padre, Él cuidará de ti. Ve a Cristo, amigo, en arrepentimiento y fe, en oración. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús de todo corazón y serás la nueva creación que Él promete que será cuando esto ocurra. Ve a Cristo y ve ahora. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu providencia para con nosotros, que es tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la provisión que nos das. Gracias, Señor, por ser tu consuelo, por ser tu, Señor, todo para nosotros, Señor. Lo que hemos necesitado, Señor, y aún lo que no hemos pedido, tú has sido todo para nosotros, Señor. Lo que nosotros, Señor, hoy creíamos necesitar, tú nos has mostrado que no es así al no tenerlo. Y aquellos que nosotros no pensábamos que necesitábamos, tú nos has mostrado que era así porque hoy lo tenemos. Oh bendito Dios, aún en medio de aflicción, aún en medio de dificultades, Señor, ayúdanos a confiar en que tú eres nuestra provisión, en que tú eres nuestro todo, oh Señor, en que tú, Señor, eres nuestro pan, en que tú eres nuestra agua, en que tú eres, Señor, aún el que nos viste. Bendito Dios, ayúdanos realmente a descansar y confiar en ti, Señor, en que tenemos más valor, Señor, que las aves del cielo, que los lirios de los campos. Si tú cuidas de esas aves que las alimentas, ¿cuánto no más, Señor, tendrás cuidado de nosotros, que somos aquellos que llevamos tu imagen, oh Señor? Bendito Dios, ayúdanos a confiar en ti, pero también, Señor, te pedimos por aquellos en cuya confianza, Señor, en ti no ha sido tal para no rendir sus vidas ante ti. Te pedimos por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que están aquí, Señor, en esta transmisión y que no conocen y no han rendido sus vidas ante nuestro Señor Jesucristo, que no se han visto, Señor, como pecadores a tal punto de verse necesitados de tu perdón, Señor. Obra de tal manera que les convenzas, como dice tu palabra, Señor, de pecado, justicia y de juicio. Y que al pregonarse tu evangelio, Señor, ellos puedan correr a ti en arrepentimiento y fe, Señor, y ser perdonados sus pecados y ser ahora una nueva creación y saber también que son tus hijos y también descansar en que tú cuidas a tus hijos. Señor, te pedimos por ellos, por esos que no te conocen. Te pedimos por nosotros, no porque seamos mejores, sino porque en tu misericordia te plació salvarnos, Señor. Aquí estamos, Señor, grupos de necesitados, pidiéndote por salvación, pidiéndote por sostén y porque mantengamos nuestra mirada puesta en ti. Te pedimos, bendito Dios, estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.